Pero primero vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por el mensaje, Señor. Ese mensaje que penetra el oído y también penetra el corazón. Gracias por este instrumento, Señor, que tú has utilizado a través de la historia para que hombres y mujeres sepan tu voluntad, Señor. Gracias por traernos ese mensaje, Señor. El mensaje de salvación en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Hermano César. Muy buenos días, queridos hermanos. En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo el texto de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, y he titulado esta predicación Jesús calma la tempestad, así mismo como está el título en el texto bíblico leído. ¿Y por qué lo hemos titulado así? Lo hemos titulado así por el hecho de que vemos una situación angustiosa que se da en donde Jesús, en una barca junto a sus discípulos, los sorprende una tormenta. Esta tormenta les causa angustia y desesperación a sus discípulos. Jesús, muy tranquilo, durmiendo en la parte de atrás del bote, ordena a la lluvia, al ventolín, a la tormenta, que termine, y terminó. Asimismo, hermanos, como se dio esta situación de tipo atmosférica, natural, en nuestras vidas pueden acontecer muchas angustias y muchas tempestades, en donde nosotros como los discípulos vamos a estar angustiados diciéndole, Señor, no te da cuidado que perecemos. Señor, a ti no te importa la situación que estoy yo pasando. Y en donde el Señor también nos va a contestar como que no tenéis fe, ¿verdad? O sea, no saben que yo estoy aquí. Confía en mí. Con esta predicación en esta mañana, lo que queremos lograr es precisamente alimentar la fe en Jesús para que cuando vengan de manera segura estas circunstancias tormentosas, ya sean económicas, de enfermedad, de situaciones de peligro y demás, confiemos nosotros en que el Señor va a estar ahí, impartiéndonos tranquilidad, porque nada al Señor lo saca de sus casillas ni de su tranquilidad, y poniendo paz en medio de esa situación. De hecho, el himno que cantamos dice el coro, las ondas, las olas oirán tu voz, sea la paz. Así dice, o sea, los elementos van a escuchar al Señor, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma, las haces cesar. Y así la barquilla donde va el Señor, irse no puede en el mar traidor. El Señor nos va a tener que decir esas palabras y demostrarnos que en la situación, aunque pareciese que nuestra vida se está yendo por la cañería, no va a pasar así.
¿Por qué? Porque Él está ahí montado. La barca donde iba el Señor no se anegó y de hecho las otras barcas que también estaban, que vamos a verlo ahora que habían varias barcas, ninguna se hundió porque el Señor estaba ahí. En este preciso momento, hermanos, eh, vamos a dividir esta predicación en tres partes. En una introducción en donde vamos a ver cómo en este capítulo 4 viene a condensarse el término parábola. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a dar todas las enseñanzas que da en el capítulo 4 a través de parábolas. Y también veremos que a lo largo de todo este capítulo 4, que nosotros no vamos a ver todo, pero a lo largo del capítulo 4 se utilizan precisamente cuatro figuras parabólicas. Sembrar, que se da en la parábola del sembrador; brillar, que se da en el texto del 21 al 25, donde se dice que nada oculto va a estar sin que haya de ser manifestado; cosechar, que desde el versículo 26 hasta el 29 se va a explicar la parábola del sembrador con el crecimiento de la semilla; y en último lugar, confiar. ¿Y donde se habla de confiar? Bueno, precisamente en el texto de 35 al 41, que es el texto que nos toca en esta mañana, pues, hablar. Jesús calma la tempestad. La responsabilidad o la enseñanza de la parábola, de todas estas parábolas, y sobre todo de la situación esta en la que vamos a estar viendo, que queremos nosotros enfatizar, hermanos, es que tenemos que confiar en Dios a pesar de las cosas. Y sé, hermano, que es duro. Y como a veces hablamos, bueno, de la autoridad moral, o sea, tiene autoridad moral el que vive algo y lo puede expresar. Bueno, yo no puedo tener mucha autoridad moral de decirles a ustedes que tengan confianza y fe en el Señor cuando yo he sido uno de los que más la ha perdido, pero de igual manera el texto, eso es lo que nos lleva. También en una segunda parte estaremos viendo el texto de por sí. Jesús calma la tempestad en cuatro partes, perdón. Cuando Jesús se despide y se adentra al mar, la misma tempestad. En tercer lugar, Jesús reprende a los elementos y a sus discípulos. Miren que la reprensión Jesús se la da a los elementos y posteriormente a sus discípulos. Y en cuarto y último lugar, el resultado de todo esto, que se traduce en temor y credulidad a Dios. Y en tercer lugar, pues, conclusiones respecto a todo este texto. Hermanos, nosotros vemos que, como bien les dije, en este capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, el escritor Juan Marcos introduce la parábola, la palabra, parábola, y la introduce antes de entrar en el capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 23, cuando dice: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Se acuerdan que hace 2 domingos atrás hablamos precisamente del tema de la blasfemia contra el Espíritu? Y donde Jesús les increpa a los judíos malintencionados que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Eso lo dijo en forma de parábola, pero en el versículo 4 la utiliza. Voy a mencionar los versos y a leerlos también rápidamente. En el capítulo 4, en el versículo 2, cuando dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Que aquí vemos que él introduce
la parábola del sembrado. También en los versículos 10 y 11 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ahora el sembrador. Y él les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Vemos la segunda mención. La tercera, en el versículo 13, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Vuelve y utiliza el término parábola. Y en los versículos 33 y 34, antes de entrar al tema de Jesús calmando la tempestad, dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ahora, aquí hay algo bien curioso. Nosotros vemos a Jesús dando parábolas desde que tiene la situación con los escribas y sacerdotes que vemos aquí que se unieron en ese momento, dos partidos antagónicos, los herodianos y los fariseos, ¿verdad? Para contrarrestar a Jesús. Jesús le dice, bueno, Satanás no puede entrar a Satán, porque yo decía que Jesús había echado fuera demonios por el poder de Belcebú. Y le sigue dando parábolas, pero curiosamente, hermano, a lo que él le declaraba el significado de esas parábolas que podían parecer enigmáticas en su significado, eran sus discípulos. A los demás no. Vemos que el texto, uno de los que acabamos de leer, dice que les compartían parábolas según o conforme lo que podían oír, según y conforme lo que podían entender. Pero Jesús no les declaraba el significado. A los que le declaraba el significado era quiénes, a sus discípulos. Pero llegó el momento, mis hermanos, en que a estos que se les había explicado el significado de las parábolas, demostraran o dieran aplicación a ellas y fallaron. Hermanos, y quiero decirles algo, esto es propio de todos los seres humanos. Cuando nosotros nos examinamos, ¿qué es lo que entendemos? Que hemos pasado un montón de entrenamiento bíblico, buena doctrina, entre los presbiterianos, hermanos, buena doctrina, pero cuando llegan los momentos difíciles, y la doctrina presbiteriana, hermano, sucumbimos, ¿por qué? Porque somos así, somos débiles. Esta misma conducta, reacción o aplicación la desarrollamos todos. Así que vamos a identificarnos bastante bien con este pasaje. La palabra parábola, para seguir hablando pues de todas estas cosas, hermano, significa lanzar a la par de algo. De hecho, cuando yo estaba en la escuela, la primera vez que yo escuché parábola no fue en una clase de religión, fue en la clase de matemáticas. Y posteriormente, cuando fui a religión, yo digo, pero ¿cuál es el relajo? ¿De dónde es el término? Bueno, es que el término es un término griego y se aplica tanto a matemáticas como a lo religioso. ¿Por qué? Porque significa eso, poner al lado una cosa al lado del otro. Hablaban de las líneas paralelas. Las líneas paralelas son aquellas que van siguiendo el mismo rumbo, el mismo sentido, la misma dirección. Pero aquí es lanzar a la par de algo. Es decir, poner una historia ficticia, pero ponerla a la par de una situación real para que podamos aplicarla. ¿Verdad? Jesús, mis estimados hermanos, era experto en usar imágenes familiares para ayudar a explicar las verdades espirituales acerca de él. Y eso lo vamos a ver también en el versículo 11, en el versículo 26 y en el versículo 30. En el versículo 11, que creo que ya lo leímos, dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. En el 26, ¿qué les dice respecto a esto? Bueno, le dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Bueno,
estaba introduciendo lo que era la explicación de la parábola del sembrador. Y el versículo 30, que dice, bueno, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino? ¿O con qué lo compararemos? De hecho, muchas de las parábolas del Señor son aplicadas al reino. Les dicen de manera general las parábolas del reino, porque siempre dice el reino de Dios es semejante a, o el reino de Dios es parecido a, etcétera. Usa símiles, usa imágenes, usa parábolas. En este capítulo 4 también, hermanos, vamos a ver que Jesús usó esta analogía, es decir, esta forma de enseñar las cosas para alentar al descuidado e instruir al interesado. Miren, para alentar al descuidado. Si nosotros nos hemos descuidado en algún asunto de tipo espiritual, estos textos, y sobre todo este que vamos a leer, nos van a alertar. Y si no hemos estado descuidados, si no interesados, bueno, nos van a instruir. Pero también ocultan la verdad que podían usar en su contra los enemigos. Y vamos a ver que hay en la Biblia situaciones donde Jesús les decía algo en parábola y los judíos que lo entendían. Y dice que se ponían enojados y tramaban cómo apresarle, pero había momentos en que ni cerca estaban de entender lo que Jesús le había dicho. Pero de igual manera, el hecho de no entender como que les provocaba ira y también les provocaba ese deseo de atentar contra el Señor. Entonces, como dijimos en un momento, en este capítulo 4 vamos a ver los 4 aspectos de responsabilidad aplicativa que debemos tener: sembrar, brillar, cosechar y confiar. En este preciso momento, confiar. Ahora bien, hermanos, vamos a ver precisamente el texto del capítulo 4, versículos 35 al 41, que voy a leer también para ir refrescando el tema. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, que ya se le metía el agua. Y él estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús completó la lección, toda la lección de estos 4 puntos que estamos nosotros viendo. Y luego les hizo a los discípulos un examen inesperado. Habían escuchado la palabra de Dios y esa palabra debía incrementar su fe, pero ¿qué cosa? Fallaron el examen. No era poco común para ellos, hermanos, que si se adentraban al mar, ya sea de día y de noche, pero más de noche,
se cayeran de repente estas terribles tormentas. Y más en el mar de Galilea, hermano, que era el lago donde ellos estaban precisamente desarrollando en ese momento las actividades en la ribera, pues, del mar, que ese mar es un hueco, es decir, es una depresión, está por debajo de los niveles del mar. Creo que por ahí estuve yo leyendo, no lo anoté, pero tiene unos 200 metros de profundidad por debajo del mar para que llegue entonces a, ¿cómo se llama? A tener el lago su nivel. Entonces, un mar o un lago que es hueco, debajo del nivel del mar, ahí puede ocurrir cualquier cosa, por variación de presión, por temperatura, etc. Por lo tanto, no era, hermano, nada de raro que eso ocurriera. De hecho, hay otro pasaje en donde Jesús y sus discípulos están en el mar, que es el que titula el Evangelio según San Juan, la pesca milagrosa. Dice que ellos habían intentado pescar todo el día y no pescaron nada. Cuando llegó la noche, Jesús que le dijo, boga mar adentro y tiren la red. Y Pedro dice, pero Señor, nosotros hemos estado todo el día pescando, pero en tu palabra echaremos la red. ¿Y qué ocurrió? Que dice que las redes se iban a romper de lo cargado que estaba. Jesús le hacía a ellos invitaciones a probar su fe, y más en el caso del mar de Galilea, cuando ellos como hombres experimentados sabían que podía ocurrir algo. Por ejemplo, como en la tormenta, que se podía formar cualquier cosa en cualquier momento, o como en el caso de la pesca milagrosa, que no iban a encontrar nada. Porque si de día no lo encontraban, de noche mucho menos. La palabra esta que vamos a ver aquí, reprender, que la encontramos en el versículo 39, dice que Jesús reprendió al viento. La encontramos en el versículo 25. En el versículo 25 del capítulo 1, cuando Jesús dice que Jesús reprendió a un espíritu inmundo que estaba dentro de un hombre y le dijo, cállate, sal de él. Esta es la misma palabra. Es decir, hermanos, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Además del hecho de que Jesús nos va a salvar de situaciones angustiosas. Jesús salvó, nos salva a nosotros y también nos salvará de cualquier situación tormentosa o difícil, porque Él tiene poder aún hasta sobre los espíritus. Tiene poder de las cosas inanimadas, sobre las cosas inanimadas, y también lo tiene de los espíritus inmundos. Precisamente eso fue lo que Jesús le dio a entender a los contradictores de él, cuando le dijo, Satanás no puede echar a Satanás. Un poder mayor que el de ellos sí lo puede vencer. Y Jesús confirma eso precisamente. Entonces, tal vez, el enemigo estaba tratando de evitar que Cristo llegara a Gadara, donde liberaría a un endemoniado o a dos, según el texto de la Biblia, en donde leamos este pasaje, del poder de Satanás. Con Cristo en su arca se puede sonreír en las tormentas, siempre y cuando, si nuestra fe está en Él y solo en Él. Hermanos, veamos entonces el pasaje propiamente dicho. En primer lugar, Jesús se despide y se hace a la mar. En los versículos 35 y 36 leemos, aquel día
Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otra barca. En el versículo 35 vemos el término otro lado, que se desprende de la expresión pasemos al otro lado. Desde la orilla oriental a la occidental, perdón, de la oriental a la occidental, del lago de Galilea, saliendo de la región predominantemente judía hacia la región más gentil de los gadarenos. Y miren, curiosamente este texto que nos dice, en el capítulo 4, en el versículo 1 lo dice, que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, Jesús ya estaba compartiendo con sus discípulos, con la gente que se interesaba en escucharlo, que eran mayoritariamente judías. Estaban escuchando lo que le estaba diciendo. Por eso vemos que Jesús habla en el versículo 35 de pasar al otro lado. Ahora, iban a pasar de la orilla oriental, de la orilla que estaba en el este, a la orilla que estaba en el oeste, de donde había mucho más conocimiento y práctica del judaísmo, hacia donde no había tanto o prácticamente nulo conocimiento del judaísmo. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos porque los que hemos leído el pasaje del endemoniado gadareno o de los endemoniados gadarenos, vamos a ver que en esa región había un hato de cerdos que se apacentaban. Los judíos no apacentaban cerdos, consideraban a los cerdos animales impuros, inmundos. Jesús tenía la intención, mis estimados hermanos, de ir a liberar a este endemoniado de las manos de Satanás. Una vez escuché a un querido hermano en Cristo que ya falleció, que hablaba que precisamente Jesús, sabiendo que iba a encontrar a una persona que posteriormente iba a creer en él, y no por el reconocimiento de eso, sino porque ya lo tenía de antemano así decretado, cruzó el mar, les hizo pasar a sus discípulos esa circunstancia de crisis de fe para liberar a ese hombre que había sido objeto de ese cautiverio satánico durante mucho tiempo. Era un elegido de Dios. Y Jesús se tomó todo el trabajo de cruzar el mar por un solo hombre. Por un solo hombre. En el versículo 36 dice, ¿dónde estaba? Porque dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Volviendo al versículo 1 al capítulo 4, Jesús enseñó en una barca. Dice, tanto entrando en una barca, se sentó donde en ella, en la barca, donde en el mar. O sea, la barca no estaba estacionada en la orilla, estaba ya flotando. Me imagino que con un ancla o algo por el estilo, pero ella estaba sobre las aguas. Y Jesús estaba enseñando desde el mar. Jesús había subido a la barca para enseñar. Además, hermanos, habían otras barcas. Y parecía ser que solamente Marcos nota esto,
aunque Jesús y los 12 estaban evidentemente todos en un solo bote. Hermano, Jesús se despide de la multitud. Había tenido aparentemente un arduo día de enseñanza. Empezando a dar parábolas. La parábola del sembrador, la parábola de la semilla de la mostaza, enseñando el significado de la parábola. Y luego con la intención de, aparentemente al otro día, ir a compartirle, ir a confrontar al demonio y liberar al hombre endemoniado, Jesús se había cansado y se despide. Pero hermanos, todo con una intención, con la intención de que sus discípulos experimentaran la tormenta en medio del mar y posteriormente vieran el poder de Dios manifestado en la expulsión de estos demonios. Mire, en el endemoniado gadareno, hermanos, no había un demonio, había una legión. Cosa que posiblemente solamente cuando lo leemos nos vamos a dar cuenta que cuando él expulsa a los demonios dice que el hato de cerdos eran como 2000 cerdos. Así que imagínense la cantidad de demonios que tenía ese pobre hombre. Pero lo hizo con esa intención. Jesús hace todo de despedirse y lanzarse a la mar para darle una enseñanza a sus discípulos, pero también para saber que fortalecidos iban a ver el resultado de su poder, del poder de Dios sobre el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas jamás podrá vencer al reino de Dios. El poder de Satanás jamás va a ser un poder superior al de Dios. Hermanos, el que nos diga eso nos está mintiendo y nos está llevando a extravío. Con nosotros ser creyentes, practicantes, lectores y gente de devoción ante Dios, nosotros podemos hacerle frente al enemigo no por nuestro propio poder, sino porque el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida y se van a vencer estas circunstancias. En segundo lugar, hermanos, vemos la tempestad. Versículos 37 y 38. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Interesante esto, tempestad de viento. Aquí en Panamá nosotros tenemos casi siempre son tempestades de lluvia, de agua, pero bueno, aquí era de viento. Y tiene lógica, porque el mar de Galilea o el lago de Genesaret estaba en medio de una región semidesértica. Entonces, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. En el versículo 37 destacamos la palabra tempestad, tempestad de viento. El lago de Galilea, como bien dijimos, está a unos 200 metros por debajo del nivel del mar. El monte Hermón, que estaba cercano, de 2.800 metros de altura, estaba a solamente 38 kilómetros al noreste del lago. Cuando los vientos del oeste que bajan de esa montaña chocan con el aire caliente sobre el lago, a veces se producen súbitas y violentas tormentas. Y por eso eran tormentas de viento, porque era aire caliente con los vientos de la montaña, vientos o aire frío. Nada más quiero dejar como algo, constar como algo
Los meteorólogos siempre dicen que las situaciones de tormenta, huracanes, tornados, etcétera, se da por un choque de frentes calientes con frentes fríos. Y eso es lo que ocasiona esos torbellinos, esos huracanes, esas tormentas. La tempestad era de viento, dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. En el versículo 38 vemos a la actitud tranquila del Señor, dormía. El Señor ya estaba dormido. O sea, Él le pidió a sus discípulos, vayamos mar adentro, vamos a cruzar el mar. Y Él se dedicó a dormir. Él dormía. Jesús se sintió, hermanos, lo suficientemente cómodo viajando en esa barca como para dormir un poco durante la travesía. Hermano, si la pregunta que quiero hacer, si Jesús se sintió lo suficientemente cómodo para dormir en la barca durante el tiempo de travesía, de cruce, ¿no debió inspirar a los discípulos a también estar lo suficientemente cómodos y tranquilos? Eso es lo que se esperaba, en teoría, después de todas estas enseñanzas. Pero como sabemos, los discípulos fracasaron el examen, fracasaron la prueba. Hermanos, una cosa que nosotros debemos entender es que nuestro Señor está tranquilo y triunfante en cada una de las situaciones que nosotros tenemos. Lo que Él espera de nosotros es que también estemos tranquilos y triunfantes, porque nosotros triunfaremos apropiándonos, creyendo el triunfo que ya Cristo tuvo. Y sabemos que no solamente fue en esta situación, todo el ministerio de Cristo fue triunfante y al final lo coronó cuando después de muerto al tercer día resucitó. En este versículo 38 también tenemos que los discípulos le dicen maestro. Y esto es una palabra griega, didascalos, que corresponde al hebreo rabí. Es decir, ellos le dijeron en ese momento, rabí, maestro, no te da cuidado, que nos estamos ahogando, que nos vamos a morir, que vamos a perecer. Pero miren que esto, curiosamente, no era un término que utilizaban mucho sus discípulos. Sus discípulos utilizaban más el término Señor. A pesar de que Jesús era su maestro, ellos le seguían, porque estaban aprendiendo de él. La forma más habitual que ellos tenían para referirse a él era Señor. Este término, como bien nosotros podemos ver, era usado por forasteros o por críticos, como por ejemplo, vamos a ver que lo usan de manera cotidiana los escribas. Como bien dice, como bien dije, este término en esta situación pareciese ser, mis estimados hermanos, una muestra de incredulidad y de falta de fe. Si ellos hubiesen utilizado el término maestro, perdón, hubiesen utilizado el término Señor, ellos lo hubiesen demostrado a Cristo que tenían fe en que Él iba a controlar de manera señorial estas circunstancias. Pero no, la crisis de fe les llevó a ellos a llamarle maestro. Jesús es nuestro maestro, cierto, pero Jesús también es nuestro Señor.
Confiemos en Él como Maestro y como Señor, como dueño de todas las circunstancias y como el ser soberanamente suficiente para darle fin a muchas de las circunstancias que nos angustian. En tercer lugar, hermanos, tenemos a Jesús reprendiendo a los elementos y a sus discípulos. Y tomemos el hecho de cómo se dirigieron al Señor después que vieron que la barca subía, que dijeron maestro, ¿no? Dice el versículo 39 y 40, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, reprende al viento y le dice al mar, o sea, el viento le dio su regañón, y al mar le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La palabra reprender, como bien anteriormente ya hemos dicho, se viene usando en el Evangelio según San Marcos desde el capítulo 1 y tiene la significancia de que es una autoridad el que indica a otro ente de menor grado o inferior que haga algo. Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Silencio, a callar. Jesús se dirigió a quienes, hermanos, en esto de que le dice al viento y al mar que cesen, a la creación. Cuando habló a la tormenta como si fuera a una persona. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay una expresión que dice, a los cielos y la tierra por testigos. Y Dios informa a Israel que toda su creación había sido convocada a testificar que Él les había dicho con anticipación cuáles serían los resultados de su elección. O sea, que en esta expresión que vamos a encontrar en Deuteronomio 30, 19, en el Antiguo Testamento, Jesús le dice a Israel que la creación, los elementos, van a estar siempre cumpliendo los dictámenes de Dios. En el Antiguo Testamento esto lo dice en la persona del Padre, pero Jesús, en la persona del Hijo, utiliza la misma autoridad del Padre. Con la autoridad de su palabra, Él domina el viento y las olas tan fácilmente como a las enfermedades y a los demonios. Y hermanos, vamos a ver que posteriormente esta situación, ellos parece que la entienden y dicen, ¿quién es este? Yo creo que en este momento Jesús estaba como bueno, en la mente de ellos, Jesús no. En la mente de ellos, Jesús estaba como una transición. Ya ellos estaban empezando a ver quién realmente era Jesús. Y empezaban a entender que este era verdaderamente hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie, hermanos, era capaz de pararse ante un viento, ante la lluvia, ante algún cataclismo y decirle ya para y que parar. Y esto ocurre cuando él le dice al viento y al mar que se detengan. También él
y le dice, calla. Y esto es algo, hermanos, extraordinario. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el texto? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Fue algo instantáneo y completo. En el versículo 40, Jesús dice, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es? Jesús les había dicho un poco antes, a los 12, que a ellos se les concede entender el misterio del reino de Dios. Pero todavía, hermanos, como a todos nosotros, tenían que asimilar su enseñanza. Les hizo falta entendimiento porque es un tema de casi todo este evangelio. Les hace falta entendimiento, les hace falta fe, les hace falta crecer en eso que el Señor les había enseñado para entender. En todo el Evangelio de Marcos se puede decir que Jesús le dice a sus discípulos después de cada cosa, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, ¿será que en toda nuestra vida y ya sabiendo que somos débiles, que somos escasos, que somos limitados, el Señor siempre nos está recordando eso, que nos hace falta tener más fe? Casualmente, en el versículo 30 al 32, Jesús habla de la semilla de la mostaza, de la parábola. Dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Porque el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, que primero es una semilla y posteriormente es un árbol. Es la más grande de las hortalizas. Algo que es pequeño y crece. Asimismo la fe tiene que crecer, hermanos. Nosotros entendamos que tenemos que decirle a Dios, Señor, tú quieres que mi fe crezca, pero tú también sabes que si es por mí no va a crecer. Ayúdame a que crezca. Y por último, mis estimados, el el resultado en temor y credulidad a Cristo. El versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Quizás se preguntaban si Jesús era un taumaturgo, es decir, una persona con capacidad de hacer milagros. En la época de Israel se conocen a dos célebres taumaturgos, uno llamado Oni y el otro llamado Anina ben Dos. Ellos fueron personas que durante el regreso de Israel de Babilonia a la tierra de Judá, ellos fueron muchos de los compositores de este texto llamado la Mishnah. Pero ¿qué hacían estos dos célebres taumaturgos? Eran personas tan místicas que ocurrían cosas raras en medio de ellos. Bueno, quizás porque estaba la memoria bastante fresca de estos dos, los discípulos pensaron que esto era un seguidor o una continuación de Oni o Alina Mendoza, taumaturgos. Los discípulos no entendían que Jesús es más
que un hacedor de milagros. Miren, hermanos, que muchas veces nosotros los humanos tendemos a tener así tan bajo a Cristo. Decimos que yo voy a acudir a Cristo para que me saque de una situación porque Él es un hacedor de milagros, un hacedor de maravillas. Pero Jesús no es un mago. Jesús no es Merlín, ni un mago que tiene la varita mágica. Jesús es el Mesías, es el Cristo y es el Hijo de Dios. Tristemente, hermanos, ninguno de los discípulos proclama a Jesús como Mesías, sino hasta el capítulo 8, versículo 29, y se lo leo rápidamente. Sino hasta el capítulo 8, versículo 29, cuando dice, entonces Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Estuvieron como en un impasse. Y miren, hermanos, ellos acababan de ver a Jesús diciéndole al viento y al mar, calla. Y sin embargo, ¿hasta cuánto tiempo pasó para que demoraran reconocer que Él no era un simple milagrero, que Él era más que eso, que Él era Dios mismo? Mucho tiempo después. ¿Y qué tenemos con eso? Tenemos con eso, hermano, es que nosotros actuamos de la misma manera. Puede ser que el Señor nos sane, en su providencia y en su voluntad nos sane, nos resuelva una situación comprometedora. Y puede ser que nosotros permanezcamos en un estado de resistencia a reconocer la dignidad de Cristo. Hermanos, cuando Jesús le pide a sus discípulos pescadores, despidamos a la gente que nos vamos para el otro lado del mar. Lo hizo precisamente para desnudarlos a ellos y darles a entender que personas completas, dignas, maduras, espiritualmente fuertes, no son. Así mismo como nosotros, no lo somos. Tenemos que decirle al Señor que así como cuando Él calmó la tempestad, demostrando que Él podía hasta con las cosas inanimadas, y cuando llegó a la región de Gadara, que expulsó a los demonios, y estos le obedecieron, así mismo Jesús es, hermanos, en nuestra vida, el Señor. El que solamente dice su palabra y las cosas se hacen. Jesús ensalzó, elogió la respuesta de este centurión romano que fue al Señor a decirle que sanara a su siervo. Y Jesús, queriendo ir allá, le dice, el centurión, Señor, no soy digno de que entre en mí, pero tú di la palabra y mi siervo se va a sanar. Y posteriormente ese pasaje que dice que cuando el centurión llega a su casa, preguntó en la hora en la que había sido recuperada la salud del servidor del esclavo, y le dijeron que había sido más o menos a la hora que Jesús había pronunciado. Hermanos, el Señor nuestro necesita, y no es que lo necesite porque Él lo esté urgentemente pidiendo, sino más bien en nosotros necesitamos que el Señor recupere su estatus, su dignidad en nuestra vida. Él es el Señor. Y esto de la tempestad fue algo nimio en comparación a las portentosas cosas que el Señor ha hecho. Como decimos en Panamá, eso es, la tempestad es una chicha de piña al lado de lo que Dios
puede hacer. El Señor pues les bendiga, hermanos.